En el libro de Job dice la palabra de Dios, en el capítulo número 19, verso 25 en adelante, dice la Biblia: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Cuando uno piensa en el libro de Job, necesariamente piensa en el dolor, en el sufrimiento, en las pruebas, porque efectivamente la historia que aparece en este libro, descrita a través de estas poesías que fueron expuestas como parte de las Sagradas Escrituras, esta historia es la historia de un hombre que sufrió, que es un ejemplo, y está puesto así en la Biblia como un ejemplo de paciencia, de perseverancia en medio del sufrimiento y del dolor. Job pasó por momentos indecibles, de pruebas dificilísimas y muy duras para cualquier ser humano, pero él expresó al final, a pesar de todas sus protestas y de toda su comprensible situación expresada varias veces ahí en estos capítulos, a pesar de todo, expresó también su fe, su seguridad en el Señor. Por eso en este pasaje dice: yo sé que mi Redentor vive. Y con esto está diciendo, puesto que la palabra redentor tiene una connotación para nosotros tal vez un poco diferente a la que usó originalmente Job, en ese momento Job está pensando en alguien que lo iba a vindicar, porque sus amigos, esos amigos que fueron a consolarlo, de alguna manera estaban culpándolo por todo el sufrimiento que él estaba viviendo, y él está diciendo: mira, yo sé que mi Redentor, mi Vindicador vive y que Él se va a levantar. En otras palabras, está diciendo: el Señor va a defender mi causa. En medio de estas pruebas, el Señor me va a defender mi integridad, porque Él sostuvo todo el tiempo la integridad de su conducta y de su fe frente a las acusaciones infundadas de los que decían que todo el sufrimiento que estaba viviendo era producto de sus pecados y de todas sus maldades. Así que la seguridad de Job es: sé que el Señor me va a vindicar, que el Señor va a limpiar mi nombre, por así decirlo. Yo sé que ese Redentor mío vive y que se va a levantar en mi defensa. Pero cuando uno lee este pasaje, es inevitable que cuando leemos la palabra Redentor, pensemos mucho más que en alguien que va a vindicarnos aquí en este mundo, alguien que va a defendernos aquí en esta tierra. Cuando pensamos en un Redentor, necesariamente nuestras mentes se transportan a la enseñanza del Nuevo Testamento y pensamos en Jesucristo. Y nosotros podemos tomar estas palabras de Job, pensando Job originalmente en aquel que iba a vindicarlo, que iba a mostrar, por así decirlo, su integridad. Cuando pensamos en estas palabras, nosotros necesariamente trasladamos nuestra mente a Cristo y podemos decir que Cristo es nuestro Redentor, porque Redentor en el sentido del Nuevo Testamento significa alguien que nos liberta, alguien que nos libra, alguien que viene en nuestra defensa para sacarnos de la esclavitud en la cual estábamos. Y en ese sentido, Cristo es nuestro Redentor, y así es como la Biblia lo presenta. Cristo nos liberta de las cadenas del pecado, de las ataduras del pecado, de la condenación y de la culpa del pecado. Cristo es nuestro Redentor. Y como este pasaje dice, y si lo pensamos en términos de Cristo, nuestro Redentor, que es Cristo, ese que nos liberta, ese que nos libera, que nos emancipa del poder del pecado, ese Redentor vive. Y eso es muy importante recordarlo. Nosotros como creyentes no adoramos a un Cristo que permanece en la tumba o que está en la cruz todavía clavado. Cristo murió, su sacrificio eficaz en el Calvario tiene poder para perdonar, para salvar, para transformar. Pero Él resucitó, fue sepultado, pero resucitó con poder y ahora vive y gobierna y reina desde el cielo sobre todas las cosas. Así que nosotros como creyentes podemos afirmar nuestra fe en el Redentor que es Cristo, pero al mismo tiempo decir: Cristo, nuestro Redentor, vive. No adoramos a un Cristo que está muerto, que está en la tumba, que está en la cruz. Adoramos a un Cristo que está vivo, y porque está vivo no solamente puede perdonar
nuestros pecados y lo hace, no solamente puede transformar nuestras vidas y lo hace, no solamente puede liberar nuestras vidas de las cadenas de la maldad y del pecado, sino que al mismo tiempo ese nuestro Redentor nos acompaña a lo largo de la vida. Ese nuestro Redentor nos acompaña hasta el final de nuestra existencia y cuando ésta termine, también nos abre la puerta allá en la eterna gloria para que nosotros, como Él vive, vivamos también en su presencia. Pero esta experiencia de Job es una experiencia personal. Fíjense cómo él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y necesariamente me traslado a la palabra del apóstol San Pablo cuando dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es importante que tengamos una fe personal y una convicción personal basada no en nuestras pretensiones y en nuestras ideas, sino basada en la gracia de Dios, en la fe en Jesucristo. Y que a través de esa convicción personal que nos conduce al arrepentimiento y a la fe en Cristo, podamos decir, como dice Job y como dijo el apóstol San Pablo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién he creído. Nuestra seguridad no descansa en nuestras pretendidas bondades, sino en la obra poderosa de Jesucristo a nuestro favor. Cuando lo recibimos, podemos estar seguros, como lo estuvo Job, que lo estuvo Pablo, seguros de que Él no solamente nos vindicará en este mundo, sino que nos redimirá para siempre de las amarras del pecado y de la condenación eterna. Que así sea, que esta también sea tu seguridad en Cristo. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.